comenzando la primera parte del libro del Génesis. Génesis capítulo 9, vamos a dar lectura del versículo 18. Génesis capítulo 9, y le damos lectura del versículo 18 al versículo 29. Cuando tengan, hermanos, pueden decir amén, para darle lectura, y le vamos a dar lectura todos juntos, ¿les parece? Todos juntos leemos del versículo 18 hasta el versículo 29. Amén. Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 29. Damos lectura, mis hermanos. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos juntos. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Génesis 9 del 18 al 29. Nuestra Reina Valera titula, o le da un título a estos versículos, llamado La embriaguez de Noé. Mi hermano, si recordamos un poquito el contexto de este capítulo 9, podemos recordar cómo el soberano Dios, el juez soberano santo, ha destruido, mis hermanos, como castigo a toda la humanidad que existió en aquel entonces por el pecado que ellos habían cometido. Dios ha destruido, como un Dios juez santo y soberano, en el diluvio a todos los seres humanos, por haber pecado. Leíamos en el capítulo 6 que el pensamiento de ellos era solo de continuo al mal. Pero, mis hermanos, Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia delante de Dios y fue guardado junto con su familia del juicio de Dios. Pero es interesante y es hermoso saber que Dios, cuando llama o cuando alcanza a alguien, también Dios tiene misericordia de su familia. Y Noé halló gracia juntamente con su familia y fue guardado del juicio de Dios. Fue guardado del juicio de Dios. Y tenemos, mis hermanos, a continuación lo que acabamos de leer, lo que sucedió después de que Dios guardó a Noé. ¿Saben más o menos cuánto tiempo estuvo Noé en el arca después del diluvio? Fueron 40 días que estuvo lloviendo, pero fueron, mis hermanos, bastantes días que ellos estuvieron en el arca. Alguien dice que más de un año estuvieron en el arca, conviviendo, no sé cómo, pero Dios les guardó, Dios les proveyó. Y ahora tenemos a Noé saliendo del arca juntamente con toda su familia. Tenemos a la familia de Noé comenzando de nuevo. Imagínate, mi hermano, aquella experiencia al bajar del arca y aquel mundo renovado, aquel mundo que Dios ha limpiado y que el pecado sin duda ha menguado. Y tenemos a Noé y a su familia como herederos de todo el mundo, mis hermanos. Así que déjame en primer lugar hablar, hermanos, como número uno, de un mundo renovado. Tenemos
a Noé y a su familia como herederos de un mundo renovado, un mundo que ha sido transformado en cierta forma por Dios a través del diluvio, ha sido limpiado y ahora Noé y su familia van a ser los herederos de este nuevo mundo. Veamos en primer lugar, mis hermanos, cómo los pasajes comienzan a hablar, en primer lugar, de los integrantes de la familia de Noé. Dice el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Déjame darte el significado de algunos, más bien de estos nombres. Para muchas veces, mis hermanos, en el Antiguo Testamento y en la Biblia, los nombres tenían mucho que ver con la personalidad y con el destino de las personas. Así que tenemos a Sem. Sem, ¿sabes qué significa el nombre de Sem? El nombre Sem significa nombre, es decir, en hebreo la palabra Shem, así como con H, Shem, significa nombre, Sem. También significa fama, significa prosperidad, significa bendición. Sem significa nombre, fama, prosperidad, bendición. Vamos a ver a través de la historia cómo tiene mucho que ver el nombre de Sem con lo que le va a suceder a ella, a su descendencia. Cam, mis hermanos, el nombre de Cam tiene un significado incierto. Muchos no se ponen de acuerdo con el significado de Cam porque puede tener varios significados, pero entre los que más creo nos podemos acercar al significado del nombre, significa caliente. Cam significa caliente, en el sentido, mis hermanos, de cuando tú pones en las brasas algo, un pedazo de carne, y lo pones demasiado tiempo y está muy caliente, ¿qué le comienza a pasar a ese pedazo, ese trozo de carne? O a una tortilla que la dejas mucho tiempo ¿qué empieza a pasar con ese? Se empieza a tostar, empieza a cambiar de color, se empieza a poner cafecita. Y allí el nombre de Cam. Cam, significado incierto, pero algunos se han acercado o han tenido algún acercamiento y han definido el nombre de Cam como caliente, dando a entender como tostado, es decir, piel oscura o incluso negra, Cam. Y vamos a ver ahorita cómo la historia nos va a dejar ver mucho de esto. Jafet, el otro hijo de Noé, significa expandir, dilatar, el que se expande, es decir, el que se multiplica, Jafet. Así que tenemos a Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. Claro, cada uno con sus esposas que fueron guardados del juicio de Dios. Pero seguimos leyendo, mis hermanos, hemos visto los integrantes de la familia de Noé. Pasemos a ver ahora lo que dice el versículo 18. Dice, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Es decir, mis hermanos, ya que entendemos que estos pasajes de Génesis son literales y no alegóricos ni metafóricos, es una historia real. Quiere decir, mi hermano, que tú y yo venimos de alguno de los hijos de Noé. Porque toda la tierra fue llena de Sem, Cam y Jafet, estos 3 hijos. Ahí te va, mis hermanos, ya que dice la escritura que la tierra fue llena de ellos, es decir, toda la tierra se va a poblar de estos 3 hijos de Noé. Empecemos con Sem. Los descendientes de Sem, mis hermanos, ¿sabes quiénes son? ¿Quiénes son los descendientes de Sem? Tenemos al pueblo de Israel, por eso se les conoce como los semitas. Y hay una expresión que cuando alguien no quiere o no tolera a los judíos, ¿cómo se les llama? ¿Se han escuchado el término? Antisemitas. Dicen, ay, ¿tú eres antisemita? O sea, no amas al pueblo judío. Por ejemplo, algunos personajes en la historia antisemitas, ¿recuerdan alguno? ¿Recuerdan algún personaje de la historia? Adolfo Hitler, a quien se le dijo un antisemita, no quería a los judíos, o sea, dijo, hay que destruirlos, hay que matarlos. ¿Algún otro personaje ahora en la Biblia que recuerdes que era un antisemita, que no quería a los judíos? ¿Recuerdas a uno más? Pablo. Amán.
Bueno, Pablo sí los quería, sí, pues Pablo era judío, pero Amán, tenemos la historia en Esther, el libro de Esther, cómo Amán hacía todo lo posible por destruir a ese pueblo. Así que la descendencia de Sem son Israel, pero también, mis hermanos, las naciones árabes. Todas las naciones árabes, juntamente con Israel, son descendientes de Sem. Así que ya tenemos aquí un buen pedazo de tierra abarcado con los descendientes de Sem. Cam, aquel que tiene como significado el nombre de caliente, tostado, piel oscura. ¿Sabes quiénes son los descendientes de Cam? Todo el continente africano, África y parte de Asia. ¿Ahora entienden más o menos ahí la idea? Cam, ¿cómo son los africanos, mis hermanos? En su mayoría son de piel oscura, piel negra. Aunque también, mis hermanos, hay sectores en África que son de piel blanca, también hay africanos de piel blanca. Pero en su mayoría son de piel oscura. Cam, su descendencia serían toda la parte de África y parte de Asia. Jafet, hasta aquí, mis hermanos, podemos encontrarnos nuestra línea. ¿Alguien tiene por aquí raíces semitas? Sí, mi mamá me cuenta que mis bisabuelos eran árabes. Entonces, si tus bisabuelos eran árabes o judíos, entonces pues yo tengo por ahí una línea semita, vengo de Sem. O si dices, creo que me cuentan que sí, mi familia creo que era africana o éramos de por allá, que creo que nadie de por aquí, ¿verdad? Hoy lo vio nuestra hermana Ibul, que a lo mejor puede ser, ¿no? Pero todos los de la parte de África, parte de Asia. Jafet, vamos con Jafet. ¿Sabes quiénes son los descendientes de Jafet, mi hermano? Son todos los europeos, Europa, Asia Menor y América. Entendiendo, mis hermanos, que fueron los europeos los que llegaron a nuestro continente, ya sea por el lado del norte, los ingleses, o por el lado del sur, los españoles. Así que todos los descendientes de Jafet son los europeos, Asia Menor y América. Entonces, mi hermano, ¿has encontrado tu línea? ¿De dónde venimos nosotros entonces? Si nuestros descendientes son españoles o americanos, ¿de dónde venimos nosotros? ¿De qué descendiente? ¿De qué línea? De Jafet. Así que si quieres saber cuál es el nombre de tu antepasado, Jafet pobló toda la parte de Europa, de Asia Menor y después de América. De allí que el pasaje dice, mis hermanos, versículo 19, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Así que en cierta forma, mis hermanos, todos nosotros somos familiares. Somos familiares. Aparte de que somos hermanos en Cristo, gloria a Dios, pues tenemos también en la sangre algo muy en común. Después del escritor de Génesis pasar a hablarnos de los integrantes de la familia de Noé y de la descendencia de Noé, cómo iban a poblar toda la tierra, sigue diciendo nuestro pasaje. Después comenzó, versículo 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora el escritor del Génesis, que creo yo que fue Moisés, ahora Moisés, mis hermanos, nos va a orientar y a dirigir a ver el oficio de Noé. ¿Qué oficio tenía Noé? Versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra, Un labrador, mis hermanos, es un campesino, un agricultor, alguien que trabaja la tierra. Así que, ¿qué empezó a hacer Noé después del diluvio? Mis hermanos, aquí notamos algo interesante, que la tierra no estaba produciendo por sí sola lo que ellos quisieran. Aunque fue limpiada del pecado, pero aún era una tierra contaminada por la maldición del pecado. Y aunque todos los seres humanos habían sido destruidos y solo había sobrevivido la familia de Noé, ¿qué tenía que hacer Noé? Trabajar la tierra, trabajarla. No se sentó Noé a esperar, pues a ver qué me da la tierra. Se puso a trabajarla. Muy buen ejemplo para nosotros, mis hermanos. Y aún cuando somos cristianos, hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar la tierra para que dé lo que tú quieras que te dé. ¿Qué quería Noé? Mis hermanos? ¿Qué fue lo que sembró? Quería una viña, quería uvas.
Yo quiero uvas. Probablemente, mis hermanos, Noé, antes del diluvio, mucho antes del diluvio, quizás él era un labrador y su familia se dedicaba a eso. Así que Noé sabía trabajar la tierra. Así que Noé dijo, voy a labrar, voy a sembrar una viñita, voy a sembrar un viñedo, y para que me dé fruto y para disfrutar de su fruto. Pero, mis hermanos, Noé no solamente era un labrador, un campesino y agricultor. ¿Qué construyó Noé? El arca. Entonces, ¿qué tuvo que ser también Noé? Carpintero. Un carpintero. Oye, mis hermanos, es interesante ver cómo en la antigüedad los hombres, mis hermanos, tenían más de un oficio. Si no daba de un lado, pues le buscamos por el otro. Le buscamos por... Oye, no, que si no hay, pues ya ni modos. No, le daban por un lado, por el otro. Dios lo llama al ministerio y curioso lo hace un carpintero. Noé, pues ahora comienza a construir un arca, trabaja con la madera, tienes que cortarla, tomar medidas y tienes que armar un barco muy grande. El oficio de Noé. Mis hermanos, creo que deberíamos como cristianos rescatar, mis hermanos, lo sagrado que es el trabajo. El trabajo es algo sagrado, mis hermanos. Dios nos los dio. ¿Sabías que cuando tú trabajas estás obedeciendo a Dios? ¿Sabías que cuando tú laboras en tu empresa o en tu negocio o a lo que te dedicas, ¿sabías que tú estás obedeciendo a Dios? Y lo contrario, no trabajar, ¿sabes qué estamos haciendo? Desobedeciendo a Dios. Dios nos creó para laborar, para trabajar. Es interesante, mis hermanos, que por parte en el sur de nuestro continente americano, como un dato interesante, en el sur de nuestro continente americano llegaron los españoles con la tradición católica romana, quienes entendían en su cosmovisión de ver las cosas y de ver el trabajo, entendían el trabajo como parte de la maldición de Dios por el pecado. Así que trabajar es parte de la maldición. ¿No? ¿Por qué trabajamos? Porque pecamos. Es parte de la maldición. Así que si te libras de trabajar, eres bendecido. Si no tienes que trabajar, eres bendecido. Mi hermano, esas ideas inculcadas en todo el sur de América, aquí llegó a todo el sur de América, mis hermanos. Si tú volteas a ver el sur de América, que son lugares muy hermosos, muy ricos en vegetación, en tantas cosas que Dios ha enriquecido el sur de América, pero mis hermanos, ves a gente muy pobre, gente en extrema pobreza. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Muchos de esos con la ideología y el pensamiento de que ¿para qué trabajar y salir adelante? No, ¿para qué? No, si evitas trabajar, pues mucho mejor. Volteemos a ver el norte. Del lado del norte, hermanos, llegan los ingleses a fundar lo que se llamó como las colonias inglesas, si no me equivoco, con los puritanos ingleses que llegaron con algo en mente, herederos de la reforma, herederos de doctrinas de la reforma del protestantismo de donde nosotros venimos, de esa línea, donde entendían el trabajo, mis hermanos, como parte de la bendición de Dios para la vida, y que Dios nos los dio para salir adelante, para que vivamos mejor. Y si volteas a ver el norte, mis hermanos, Estados Unidos y todo para allá, ¿cómo viven, mis hermanos? Bien. Es gente que casi no tienen pobreza, y que han sabido trabajar. Ya hoy en día no sé si trabajen, tienen tanto ya. Pero, mis hermanos, y le echaron ganas a la industria, a trabajar la tierra, y prosperaron y florecieron. Estados Unidos, mis hermanos, un país que prosperó y floreció por el trabajo, porque el trabajo entendían que es una bendición, y glorificamos a Dios cuando trabajamos, cuando laboramos. Lo contrario, la pereza, la flojera, no trabajar, pues es pecado, y no glorificamos a Dios. Noé, como un buen hombre rescatado por la gracia de Dios, ¿qué hacía, mis hermanos? Trabajaba. Imagínate, mi hermano, tenía Noé todo el mundo para él solito. Bien, me hubiera dicho, pues me acuesto en una hamaca,
a mirar cómo el mundo nuevo, después de un diluvio, imagínate, hermano, cómo comenzó todo a florecer, todo verde, verde, verde. A lo mejor salían algunos frutos, pero Noé dijo, no, yo trabajaré la tierra y voy a sembrar un viñedo. Un mundo renovado. Noé junto con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, herederos de este mundo. Imagina, mi hermano, que hubieran sido tú la familia de Noé y que tuvieras todo el mundo por herencia. Todo el mundo por herencia. O sea, poderte extender para donde tú quieras. ¿Para dónde? Para el norte, para el sur, para el este, para donde quieras extenderte. Herederos de todo un mundo. Parece que todo es felicidad. Pareciera como que se repite la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén, donde lo tienen todo, donde todo es de ellos, pero, versículo 21. Y bebió del vino. ¿Quién bebió del vino? Noé. Y bebió del vino y se embriagó. ¿Quién se embriagó, mis hermanos? Noé, el que, si nos regresamos un poquito, mis hermanos, a los capítulos anteriores, Dios dice de Noé que era un hombre justo. ¿Pero qué hizo Noé? Versículo 21, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Hermano, creo que podemos ver un mundo renovado como punto número 1. Pero déjenme llamarle a los versículos del 21 al 24, llamarle un corazón depravado. Número 1, un mundo renovado. Número 2, un corazón depravado. Y aunque Noé fue salvo por la gracia de Dios, ¿sabes cuál era la realidad, mis hermanos? Que aún en ese corazón, salvo por la gracia de Dios, había residuos de pecado. ¿Recuerdas al apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 7 que dice, porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago? Entonces dice el apóstol Pablo, he llegado a una conclusión que ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí, el pecado que muere en mí. Hermanos, cuando Dios nos salva por su gracia y por su misericordia y nos hace justos como a Noé, eso no quiere decir, mis hermanos, que nuestro corazón sea puro y limpio, que nunca más vamos a volver a pecar. Hermanos, en nuestro corazón aún hay residuos de pecado que si no prestamos atención a nuestro corazón y no estamos al pendiente de nuestro corazón, salvo por la gracia de Dios, ¿sabes qué podemos cometer, mis hermanos? Pecados muy escandalosos. Sí, Dios me salvó, Dios por su gracia me escogió, Dios me libró de la condenación. Pero aún tengo un corazón depravado, un corazón malvado que si no soy cuidadoso con él, mi hermano, nos puede llevar a hacer tonterías como la que hizo Noé. Se embriagó y como dice el versículo 21 que estaba, se embriagó y se empezó a desvestir, mis hermanos, se desnudó. Y es que la embriaguez, mis hermanos, la embriaguez lleva a hacer tonterías, la embriaguez hace que uno pierda la cordura, que uno pierda el razonamiento, y entonces uno comienza a hacer cosas que nunca haría en los 5 sentidos. Bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Mis hermanos, por eso la importancia de guardar nuestro corazón. Dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y podemos entender este versículo de una manera romántica y linda y decir, ay, sí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo voy a guardar porque es como cuando yo guardo un tesoro, algo de mucho valor. Creo que esa no es la idea del pasaje, mi hermano, No es guardar tu corazón como si fuera una joya delicada y de mucho valor. Iba a decir harto valor, que también es correcto, ¿no? De harto valor. Más bien la idea, mis hermanos, es de guardar tu corazón como un prisionero que debes de tenerle mucho cuidado.
Es como aquellos hombres, mis hermanos, que son tan malvados, que incluso cuando los arrestan, no los pueden poner en comunidad con todos los reos. ¿Sabes qué les hacen a la gente muy peligrosa? Muy peligrosa. Tienen celdas muy especiales donde van a vivir. Celdas de 2x2, ahí guardaditos. Ahí en un cuarto solos. Quizás si es condena perpetua para toda la vida. Y solamente disfrutar del sol ciertas horas a la semana donde los sacan y pueden caminar y tienen que regresar a su celda. ¿No han visto documentales de ese tipo? Ahí se los recomiendo. Las celdas más peligrosas, donde tienen a hombres más peligrosos y los tienen encerrados en pequeños cuartitos. Ahí comen, ahí duermen, ahí hacen sus necesidades. Y ya nada más a la semana tienen ciertos minutos en que salen a un patio, ellos solitos, para tomar el sol. Y después regresar otra vez a su habitación. Así deberíamos guardar nuestro corazón. Como un prisionero, mis hermanos, muy peligroso. Deberíamos estar constantemente vigilándolo. ¿Hacia dónde va mi corazón? ¿Qué me está pidiendo mi corazón? Pero mi hermano, pero ya somos cristianos. Aunque seamos cristianos, mis hermanos, aún en nuestro corazón tenemos esos residuos del pecado que brotan y que quieren salir y que quieren hacer su voluntad. Y por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo bien, vigílalo, porque de él mana lo que haces en tu vida, De él mana las acciones que tú cometes y haces, son de tu corazón. Noé, mis hermanos, creo que se relajó tanto que descuidó su corazón. Descuidó su corazón y le dio libertad. ¿Y en qué acabó esa libertad, entre comillas? ¿En qué terminó, mis hermanos? En una embriaguez. ¿En qué más acabó? En hacer cosas que son vergonzosas. Se embriagó y estaba descubierto, estaba desnudo en su tienda. Pero sigamos viendo, mis hermanos, si es que aunque hemos visto que este mundo era un mundo renovado, el corazón del hombre, mis hermanos, seguía siendo el mismo corazón, un corazón viejo, un corazón depravado. Y aunque Noé, quien era salvo por la gracia de Dios, y tenía que vigilar su corazón, lo descuidó. Pero no solamente esto pasaba con Noé. Vayamos a ver sus hijos. Veamos algunos de sus hijos. Y veamos el corazón de Cam. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ahora vamos a ver y examinar el corazón de Cam. Otro personaje más del cual Dios tuvo misericordia y Dios lo guardó juntamente con Noé, pero que su corazón era un corazón malvado, depravado, un corazón al cual estaba dando libertad de hacer lo que quisiera su corazón, el corazón de Cam. Fíjate, mi hermano, que en este pasaje, el versículo 22 que acabamos de leer, hay diferentes puntos de vista con referente a la expresión vio la desnudez de su padre. ¿Qué se refiere con esto de que Cam vio la desnudez de su padre? Aunque no voy a profundizar en estas posturas, aunque sí les voy a decir cuál es mi postura, solamente se las quiero decir para que podamos ver el abanico de interpretaciones que hay con respecto a esta expresión de que Cam vio la desnudez de su padre. Una postura dice, mis hermanos, que esta expresión que Cam vio la desnudez de su padre quiere decir que Cam abusó sexualmente de su papá. Algo muy fuerte. No sé cómo entró, vio a su papá de esa manera y abusó de él sexualmente. ¿Qué le hizo? No sabemos qué le hizo, pero abusó de él. Esta es una postura. No es la que comparto. Otra postura más dice que lo que hizo Cam fue que lo castró. Y es que, mis hermanos, Sem, Cam y Jafet tenían un mundo para heredar ellos, pero tenían que repartirlo.
Así que no podía ser todo el mundo para Sem, ni todo el mundo para Cam, ni todo el mundo para Jafet. Tenían que repartirlo entre 3. A ver qué parte quieres tú. Y esta postura dice que Cam dijo, sí, ya de por sí tenemos que compartirlo entre 3. Es que, hermanos, el ser humano, según esta postura, que tiene mucho de lógica, según el hombre nunca se sacia, mi hermano, no se sacia. Puedes tener todo el mundo por herencia, ¿y qué crees, mi hermano? Vas a querer más. Ya lo veíamos en los padres, en los antepasados de Sem, Cam y Jafet, Adán y Eva, que tenían el paraíso, el huerto del Edén, mis hermanos, y se lanzaron por más. Aquí tenemos ahora a Cam, según esta postura, pues iba a ser heredero del mundo, pero tenía que compartirlo con sus hermanos, y dijo, no, si mi papá tiene otro hijo, que en aquel entonces tenían hijos ya muy viejos, tendríamos que repartirlo ahora entre 4. Yo creo que es la oportunidad para que nadie más herede este mundo, y ya veré si me deshago después de mis otros 2 hermanos y lo heredo yo solito. Lo mismo que hizo, recuerdan, dice esta postura, lo mismo que hizo Caín con Abel, eliminó a un hermano. Tampoco no estoy muy de acuerdo con esta postura, pero son las posturas que existen. La otra, mis hermanos, es la que yo prefiero mejor descansar y decir, me quedo aquí, es la literalidad del texto. Ok, no interpretémoslo, hermanos, no hay que interpretarlo. Dejemos que el texto diga lo que diga y entendámoslo así. Dice la escritura, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Cómo lo prefiero entender? Así. Que Cam vio la desnudez de su padre, literal, sin hacer una metáfora, una alegoría, un eufemismo. En la escritura hay palabras que se les conoce como eufemismos. Son palabras que nos las dice el autor de una manera más educada, pero que quieren decir más. Como por ejemplo, cuando dice la escritura que Adán conoció a Eva. Ay, ¿a poco no la conocía? Cuando dice ahí, ya Dios los había presentado, se la entregó, pero después dice más adelante, y Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Esa expresión conoció es un eufemismo. Quiere decir que tuvieron intimidad. O, por ejemplo, ¿recuerdas allá en Deuteronomio? ¿Por qué existe este debate con respecto a qué quiere decir que vio la desnudez de su padre? Porque hay otros pasajes, mi hermano, en la escritura, como en Deuteronomio, en los libros de la ley, donde Dios usa esta misma expresión y se refiere a algo más. Por ejemplo, cuando dice que el padre no verá la desnudez, que el hijo no verá la desnudez de su padre, ni tampoco el hijo verá la desnudez de su hermana. Aquí la idea, más que desnudez, que creo que también tiene que ver, pero tiene que ver con tener intimidad. O sea, Dios está prohibiendo relaciones sexuales entre familia. Y por eso es que aquí, dicen, es que aquí, si tomamos en cuenta ese eufemismo que se usa en Deuteronomio, entonces, al decir que Cam vio la desnudez de su padre, quiere decir que tuvo alguna intimidad con él. Pero, mis hermanos, yo prefiero dejar el pasaje literal y entenderlo así, y les voy a explicar por qué. Porque si dejamos el pasaje literalmente, mis hermanos, vamos a poder ver la maldad del corazón humano. La maldad del corazón humano y la santidad de Dios. Creo que aquí Cam, mis hermanos, lo que intenta hacer con su padre o lo que intentó hacer Cam en esta actitud que tuvo de mirar la desnudez de su padre, lo que intentó hacer Cam es autojustificarse. Y es que, mis hermanos, no solamente Cam se quedó con ver la desnudez de su padre. ¿Qué hizo? Si leemos el versículo 22 una vez más. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. O sea, vio la desnudez, salió afuera, vio que su papá estaba ahí borracho, ebrio, salió afuera y le dijo a sus hermanos, vengan a ver a mi papá, mira cómo está, borracho, desnudo, y según es el jefe, y según es el patriarca, y según es el que manda, y mira cómo está. ¿Ven por qué yo no me someto? ¿Ven por qué yo no me someto a él? Porque ni el ejemplo nos pone. Yo voy a obedecerle a él. Miren en qué condición está.
Yo me voy a someter a él. Creo que aquí Cam lo que está descubriendo es su corazón rebelde, mostrando los errores de su autoridad. ¿Sabes para qué? Para justificar los suyos. Es lo que está haciendo Cam. O sea, si solamente Cam se hubiera quedado con ver la desnudez de su padre, ya ahí se queda. Podríamos pensar en quizás hizo algo con su papá. Pero yo creo que aquí lo que está haciendo Cam, mis hermanos, es dejando al descubierto su corazón rebelde. Mi hermano, ¿sabías que los corazones rebeldes suelen estar atentos de los errores de los que están arriba de él para decir, ¿ves por qué yo soy así? Y para señalar los errores de sus líderes, de quienes están sobre ellos, para decir, por eso que yo soy así. Pero que en realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Autojustificándose. Está diciendo, si yo soy así, es porque tú eres así. Así que, papá Noé, si yo soy rebelde y no me someto a ti, es porque mira tú cómo eres. ¿Y quieres que me someta a ti? Cam lo que estaba haciendo, mis hermanos, era descubriendo su corazón rebelde, mostrando los errores de su autoridad, su padre, para justificar su pecado. Mi hermano, los corazones rebeldes están atentos a los errores y las fallas de su autoridad. Atentos. Y cuando ven la falla, la señalan y dicen, ¿ves por qué yo soy así? ¿Ves por qué yo me comporto así? Pero mis hermanos, lo único que hace un corazón rebelde al rebelar, como Cam sale con sus hermanos y les dice, vean a mi papá, bien, no, si yo fuera el jefe, yo fuera mejor. Si yo fuera, yo sería mejor. Mis hermanos, es triste que cuando nos rebelamos contra la autoridad diciendo, si yo fuera, yo sería mejor. ¿Sabes qué terminamos haciendo, mis hermanos? Lo mismo y lo doble. Y lo doble, mis hermanos, lo doble. Creo, mis hermanos, que entender el texto en su literalidad nos va a dejar ver por qué lo recio de las palabras de Noé en maldición hacia su hijo rebelde, Cam, el hijo rebelde Cam. ¿Por qué las palabras tan duras de Noé? Y así pasamos, mis hermanos, a ver un destino profetizado. Hemos visto en primer lugar un mundo renovado, un corazón depravado. Ahora pasemos a ver un destino profetizado. Y el destino profetizado, hermano, lo tenemos con una maldición y bendición de Noé. Dice aquí Noé, mis hermanos, va a ser la función. Decíamos que Noé era agricultor, carpintero, pero ¿qué crees que también era Noé, mis hermanos? Profeta. Era profeta de Dios. Dios lo levanta como profeta después del diluvio y va a profetizar algo sobre sus hijos que va a suceder. Va a profetizar. Comencemos con la maldición de Noé. Y es que las profecías, mis hermanos, las profecías siempre traían estas dos líneas, maldición o bendición. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro profeta, recuerdan las expresiones como, ¡ay de ti, Jerusalén! ¡Ay! Cuando escuchemos la expresión, ¡ay! Es una profecía. Jesús va a soltar una profecía. ¡Ay de ti, Jerusalén! Y a continuación va a decir que le va a suceder a Jerusalén. O cuando Jesús dice, bienaventurados. ¿Sabes también qué está haciendo Jesús? Profetizando. Así, viene dicha, va a haber dicha sobre quiénes, sobre estos. Voy a decir sobre quién. Bienaventurados. Así que maldición y bienaventuranza. Ay, que es dolor y felicidad. Así que la profecía tiene que ver con o maldición o bienaventuranza. Noé profetiza ambas. Bendición y maldición. ¿Para quién fue la maldición? Dice el versículo 25. Pero leamos desde él para que no perdamos el contexto. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. ¿Ves cómo por eso hay que entender el texto literalmente? Porque entonces, si fue otra cosa más que mirar solo la desnudez de su padre, entonces el siguiente texto no tendría razón de ser. Porque dice que Sem y Jafet, ¿qué hicieron? Tomaron las ropas de su padre y caminando hacia atrás,
lo cubrieron. Entonces también tendríamos que tratar de encontrarle el simbolismo a esta actitud que tuvieron Sem y Jafet, y sería mucho más difícil. Así que prefiero quedarme con la literalidad del pasaje. ¿Qué fue lo que sucedió? Tal cual como el texto lo dice. Cam vio la desnudez de su padre, se burló de él, salió afuera y proclamó al viento los errores de su padre. Ven cómo es mi papá, ven cómo está, y todas quieren que yo le obedezca y quieren que yo me someta cuando es así y así y así y así y así. Mi hermano, aquí paso y digo, creo que vale la pena decir, mi hermano, no importa cómo sean nuestros padres, no importa cómo sean nuestros padres, tú y yo no somos jueces de nuestros padres, y nunca lo seremos. Y levantarnos como jueces de nuestros padres, lo único que estamos haciendo, mis hermanos, es atrayendo maldición sobre nosotros. Alguien va a juzgar a nuestros padres. ¿Sabes quién es? Dios. Pero tú y yo no los podemos juzgar, ni levantar nuestra mano y decir, tú eres así, tú eres así, por eso yo soy así. Porque al hacer eso, mis hermanos, nos estamos acarreando solo maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces, ¿quién les va a decir sus errores a mis padres? Dios tendrá que utilizar a alguien, pero no a ti. Tú les mereces honra y respeto por el simple hecho de que te dieron la vida. Punto. Como mis hijos me van a deber a mí el respeto por el simple hecho de que les di la vida. Así yo soy el peor de los padres. Alguien me va a juzgar a mí. ¿Quién va a ser? Dios. Pero los hijos no son jueces de los padres, como lo quiso ser Cam, que quiso levantar la mano, juzgar a su padre, descubrir su error y decir, por eso yo soy así. Y lo único que hizo Cam fue atraer más maldición sobre él. Veamos la maldición sobre Cam. Versículo 25. Bueno, el 24 que no leímos. Desde el 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Ven, hermanos, el respeto y la honra de Sem y Jafet. Solo mira un poquito hacia el futuro, mis hermanos. Y ahora vamos a ver la maldición. Cam, quien señaló a su padre, que hizo algo malo, No estamos justificando a Noé, no estamos diciendo, no, pues así como Noé fue el que Dios salvó y Dios, pues, sobre Noé no podemos decir nada. No, de hecho la Biblia descubre el pecado de Noé, y ahí está escrito que se embriagó y hizo tonterías y estaba desnudo allá haciendo el ridículo, y la Biblia no oculta su pecado. Pero mis hermanos, Cam no tenía que tomar esa actitud. Tenía que tomar la actitud ¿de quién? De Sem y Jafet. Decir, ciertamente mi padre sí que la regó, y feo. Vamos a cubrir su error, vamos a cubrir su pecado, vamos a tratar de lo que más se pueda que no sepan, que no se enteren. Es nuestro padre, cubramos a nuestro padre. ¿Y qué hicieron Sem y Jafet? Lo cubrieron. Miremos un poquito, mis hermanos, al futuro de ellos. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Decíamos que los descendientes de Cam, ¿quiénes son? Todo el continente africano, que la gran parte de su historia, ¿qué han sido, mis hermanos? Esclavos. Y si vemos a los descendientes de Sem y Jafet, aunque también los de Sem fueron en cierta etapa de su vida esclavos, pero después Dios los levantó de una manera tan poderosa al pueblo de Israel, que llegó a ser una nación tan fuerte, y en el reinado de Salomón no había reino como el de Israel, y venían de otros reinos para conocer la fama y la riqueza de Salomón. ¿Y qué podemos decir de Jafet, los europeos? ¿Qué podemos decir de ellos? Gente bien pobre, ¿verdad? En la miseria. Tan prósperos. Después tenemos Estados Unidos, descendientes de Jafet, también prósperos. Veamos el destino profetizado de cada uno de ellos.
Y veamos la maldición contra Cam, versículo 25. Desde el 24, siempre me adelanto. Despertó Noé de su embriaguez, ya se le bajó el vino, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Probablemente le contaron Sem y Jafet: papá, te emborrachaste, pasó esto y pasó aquello. Y dice el versículo 25: y dijo Noé a Cam: maldito sea Canaán. Detengámonos poquito aquí, mis hermanos. ¿Quién pecó contra Noé? ¿Quién fue? Cam. ¿Pero contra quién pronuncia la maldición Noé? ¿Quién era Canaán? El hijo de Cam. O sea, la maldición que va a caer, la maldición por lo que Cam ha hecho, ¿sabes sobre quién va a recaer, mis hermanos? Sobre el hijo de Cam. O sea, qué tristeza. O sea, ni siquiera sobre Cam. Es que acá, mis hermanos, algunos comentaristas dicen que Noé no se atrevió a hablar en contra de lo que Dios ya había hablado. Dios, cuando Noé, Sem, Cam y Jafet salen del arca, ¿sabes qué hizo Dios? Los bendijo. Bendijo a Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. Los bendijo y les dijo: ahora multiplíquense, llenen la tierra, es toda de ustedes. Entonces Noé dijo: no puedo pronunciar maldición sobre alguien a quien Dios ya ha bendecido, que es Cam. Y aunque su comportamiento ha sido malo, sin duda la maldición va a caer, pero sobre sus hijos, sobre mis nietos. ¿Cuánto adoran los padres a sus nietos? Pero creo que aquí, mis hermanos, Noé no está hablando porque él quiere hablar, Noé está profetizando. Las palabras que van a salir de su boca son palabras de Dios en la boca de Noé. Y dice Noé, profetizando, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué iba a ser la descendencia de Cam? Pero esclavos de esclavos. Dice: siervo de siervos. No solamente siervos, sino siervo de siervos. Cam, que no te querían someter, que querías vivir en rebeldía y ser tú tu propia autoridad. Pues ahora, Cam, lo lamento mucho, pero no solamente tendrás que someterte a mí, sino a tus hermanos. Y no solamente a tus hermanos, sino a los esclavos de tus hermanos. Vas a tenerles que servir y vas a ser esclavo de los esclavos de tus hermanos. ¿Ven, mis hermanos, la maldición tan fuerte, la profecía de maldición tan fuerte sobre Cam al deshonrar a su padre? Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y ya deseamos, mis hermanos, miremos un poquito el futuro y veamos y estudiemos un poquito a los africanos, que aunque fue un pueblo que quiso ir en contra de lo que Dios había profetizado, porque de paso, mis hermanos, ¿sabías que también los egipcios son descendientes de Cam? Y en el tiempo de Moisés, ¿quiénes eran los egipcios? Un pueblo muy poderoso, un imperio, pero un imperio que cayó. Mis hermanos, así podemos luchar en contra de lo que Dios ha establecido. La Escritura dice, mis hermanos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué dice? Se alarguen sobre la tierra. Y aquí no solamente quiere decir para que viva muchos años, sino para que me vaya bien. Podemos ir en contra, dicen: no, a mí no me va a ir mal, yo voy a echarle ganas y van a ver, voy a demostrar que a mí no me va a ir mal. ¿Por cuánto tiempo? Y dice: ok, entre más alto llegues, caerás y más dolerá. O sea, cuando Dios deja elevarse a alguien que está en rebeldía, mi hermano, sí está siendo misericordioso, pero está aumentando su juicio, porque de la altura que caigas va a doler, y va a doler mucho. No es igual caer de 1 metro que caer de 100 metros, no es lo mismo. Llegar a ser un imperio, los egipcios, y de allí caer,
muy doloroso. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Pero veamos la bendición. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea ¿quién? Sem. Bendito sea Sem. Bienaventurado sea Sem. Mi hermano, ¿sabes quién viene de la descendencia de Sem? Ya lo decía, el pueblo de Israel. ¿Y sabes quién vino del pueblo de Israel? Aquel que es toda bienaventuranza y toda felicidad y gozo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquel de quien dice la Escritura, hablando del Padre, que en su diestra hay plenitud de gozo. ¿Quién está a la diestra del Padre? Cristo. ¿Qué es Cristo? Plenitud de gozo. Y aquí Noé está profetizando sobre Sem. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, que sea bienaventurado, que sea feliz, que le vaya bien. Mi hermano, a la fecha, mis hermanos, aun cuando el pueblo de Israel quebrantó el pacto que Dios hizo con ellos, porque rompieron el pacto que Dios hizo con ellos, rechazando al Mesías. ¿Recuerdas cuando llevaron a Cristo ante Pilato y le decían: este hombre merece morir? Y Pilato dijo: es que lo he examinado y no he hallado ningún mal en él. Y si lo llevamos a la cruz, pues la sangre de él va a caer sobre nosotros. ¿Y qué dijeron? ¿Recuerdan lo que dijeron? Que la sangre, si este hombre es justo, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que caiga sobre nosotros la maldición. Y así fue, mis hermanos. Así fue. No pasó esa generación, mis hermanos, no pasó esa generación, como bien lo dijo Jesús en Mateo 24, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Lee Mateo 24. En tu casa, obvio, mi hermano, no, aquí ahorita. No pasará esta generación. Y todo lo que sufrieron los judíos por rechazar a su Mesías, al Rey de paz, rechazaron al Rey de paz. No quedaba otra cosa para ellos que tribulación, dolor, persecución. Y en el año 70 después de Cristo, mis hermanos, el emperador romano rodea Jerusalén, destruye Jerusalén y hace una masacre de todos los judíos. Pero aún con todo eso, mis hermanos, sobre ellos había una profecía: bienaventurado sea Sem. A la fecha, mis hermanos, a la fecha, difícilmente encuentras a un judío miserable. Aun cuando han rechazado el pacto que Dios ha hecho con ellos, aun cuando, mis hermanos, rechazaron al Mesías, mis hermanos, alguien alguna vez dijo que si alguien controla el mundo, ¿sabes quiénes son? Son ellos, los judíos. En Estados Unidos, la gente más poderosa, ¿sabes quiénes son? Los que mueven todos los lazos de la política, ¿sabes quiénes son? Judíos. Es que una bienaventuranza había sobre ellos. Aun cuando rechazaron a su Mesías, aún alcanzan de esta bienaventuranza. Aun cuando son muchos y la mayoría de ellos ateos, incrédulos, enemigos de Dios, y odian a Jesucristo y lo tienen como el peor de los seres humanos, porque según ellos fue un mentiroso. Aún así, mis hermanos, la bienaventuranza les alcanza y les llega. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán, otra vez los descendientes de su otro hermano, y sea Canaán su siervo. Versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esta expresión, habite en las tiendas de Sem, es que Jafet, mis hermanos, iba a abarcar territorio, más territorio, más territorio. Es decir, yo aquí también me establezco, y se iban a extender. ¿Recuerdan que vimos el significado de Jafet? ¿Qué significaba Jafet? Es el que se expande, el que se extiende. Mis hermanos, a los europeos no les bastó con Europa completa. ¿Qué hicieron? Siguieron nuestro continente y lo llenaron también aquí, se expandieron. Ven, mis hermanos, cómo esta profecía de Noé tiene muchísimo que ver con la geografía que hoy tenemos y con la geopolítica que hoy vivimos.
por esta profecía de Noé. Maldito sea Canaán, pero bendito sea Sem, y también engrandezca Dios a Jafet. Que Jafet sea grande, que se extienda. Y además dice que sea Canaán su siervo, que sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Y finalmente, ¿qué le pasó a Noé, mis hermanos? Murió. Mi hermano, podríamos cerrar aquí nuestro mensaje y decir, ¡ay, qué feo les fue a estos! Bueno, qué feo le fue a Cam. Qué feo le fue a Cam. Solo por no someterse a la autoridad establecida por Dios. Y por querer señalar y levantarse como juez de quien no tendría que ser juez. Pero mis hermanos, creo que este pasaje también lo podemos aplicar para cada uno de nosotros. Hermano, no importa de qué línea vengamos, mis hermanos. No importa de qué línea vengamos, si de Sem, de Cam o Jafet. No importa de qué línea vengamos, mis hermanos. El ser humano, no importa de qué línea venga, así sea muy próspero, muy rico, si no tiene al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿sabes qué es, mi hermano? Maldito. Así puede ser bien rico, bien próspero, bien sano. Si no, dice la Escritura, el que no ame al Señor Jesucristo, ¿recuerdas el pasaje? Sea anatema. El que no ame al Señor Jesucristo, sea maldito. Eso quiere decir anatema, maldito. Mi hermano, no importa de qué línea venga el hombre, está maldito por el pecado, por el pecado. El pecado nos trae maldición, el pecado nos trae maldición. Y el único, mis hermanos, que puede romper con esa maldición, ¿sabes cómo se llama? Jesucristo. Es el único que puede romper con esa maldición. Con esa maldición. Y hermano, la maldición del pecado en nuestras vidas, la maldición del pecado en nuestras vidas, ¿sabes qué provoca en nosotros la maldición del pecado en nuestras vidas? La maldición del pecado en nuestras vidas provoca en nosotros, no importa de qué línea de descendencia vengamos, provoca en nosotros, mis hermanos, rebelión. En nuestro corazón queremos rebelarnos contra todo lo que se llame autoridad. Ay, ¿por qué me tengo que someter? ¿Y por qué tengo que hacer lo que Él diga? ¿Y por qué tengo que...? Constantemente, mis hermanos, en nuestro corazón se rebela contra la autoridad. Nos rebelamos contra nuestras autoridades gubernamentales, nos rebelamos contra nuestras autoridades en el hogar, nos rebelamos contra nuestras autoridades en el trabajo, nos rebelamos, mis hermanos, contra todo lo que significa autoridad. Nos rebelamos. Nuestro corazón, mis hermanos, por naturaleza es rebelde. No sé si lo hacía aquí el ejercicio, pero mis hermanos, si tú dices, mi corazón no es rebelde, no volteen para atrás, mis hermanos. ¿Qué surgió en su corazón, mis hermanos? Si no es el deseo de querer voltear. Cuando decimos, no volteen para atrás, ¿por qué no puedo voltear? Pues luego surge en nosotros el deseo de hacer lo contrario. Es nuestra naturaleza rebelde, mis hermanos, pecaminosa, que nos dice, ¿y por qué voy a obedecerlo? ¿Y por qué voy a hacer lo que dice que no haga? Nos rebelamos contra la autoridad. Los hijos se rebelan contra sus padres. Los padres se rebelan contra la autoridad que Dios ha establecido en el gobierno. Y nos rebelamos unos a otros, pero sobre todo, mis hermanos, nos rebelamos contra nuestro Creador. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Y por qué tengo que hacer lo que Dios diga? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta podemos acusar a Dios de egoísta, podemos acusar a Dios de egocentrista, ¿cómo que Dios quiere que lo alabemos? ¿Y por qué? ¿Sabes por qué te molesta saber que Dios pide que le alabes? Porque quisieras la alabanza tú, porque la quisieras tú, mi hermano, porque la quisiera yo. Tan solo, mis hermanos, cuando hacemos algo y le ponemos empeño y que nadie te dice nada de lo que has hecho, ¿no te molesta? ¿No te molesta cuando le has puesto empeño a algo, llámese lo que se llame, y pasa un desapercibido lo que has hecho? ¿No te molesta? Y dices tú, mejor ni lo hubiera hecho,
Ni siquiera un gracias, o ni siquiera te quedó bien, oyes qué bien sabe. Palota no les hago nada. Nada les hago palota. O sea, ¿por qué nos molesta, mis hermanos? Porque nos gusta la alabanza. O sea, queremos la alabanza. Queremos la alabanza. Y por eso nos molesta que Dios nos pida que lo alabemos. ¿Por qué? Porque en lo profundo decimos, que me alaben a mí. ¿Por qué a ti, Dios? ¿Por qué a ti? ¿Por qué obedecerte a ti? Nos rebelamos contra Dios. Todo esto, mis hermanos, consecuencia de la maldición que cargamos por el pecado. Nos rebelamos. Pero también, mis hermanos, en esta historia encontramos bajas pasiones. Esas burlas. Al ver a una persona desnuda, como Cam, burlarse de otro. ¿Sabes por qué tenemos esas reacciones también? Por nuestras bajas pasiones. Bajas pasiones, consecuencia de la maldición del pecado. Pero también tenemos en la historia excesos. Tenemos a un Noé que siembra esa viña y cuando cosecha de las uvas, prepara un buen vino, pero deja ahí fermentarlo por varios y después empieza a tomar y tomar hasta que se embriagó. Los excesos, las bajas pasiones, la rebeldía, todo esto, ¿sabes de síntoma de qué es, mi hermano? De la maldición que cargamos en nuestros cuerpos por el pecado. Pecado que nosotros hemos cometido y que nuestros antepasados han cometido. Que si la maldición se hereda a nuestros descendientes, por supuesto que sí. Adán pecó. ¿Y gracias a Adán qué? Todos fuimos constituidos pecadores y malditos por nuestro padre Adán. ¿Que la maldición se pasa a las generaciones? Por supuesto que sí, se pasa. Y mis rebeldías, y mis pecados, y mis excesos, y mis bajas pasiones, las heredo a mis hijos, y ellos a sus hijos. Y solamente nuestro Señor Jesús, mis hermanos, puede romper con esa maldición. ¿Sabes cuándo? Cuando venimos a Él, en arrepentimiento y fe. Rompe esa maldición nuestro Señor. Rompe con esa maldición. Esa maldición, mis hermanos, que lleva Cam sobre él. No solamente Cam la llevamos todos aquellos que nos hemos rebelado contra nuestra autoridad llamada Dios. Llevamos esa maldición. Somos esclavos del pecado. ¿No fue la maldición de Noé? Serás esclavo. ¿Y el ser humano sin Cristo qué es, hermanos? Esclavo. Esclavo del pecado, esclavo de nuestros deseos pecaminosos, y hacemos lo que nuestro corazón nos dicte. ¿Que el ser humano tiene libre albedrío? ¿El ser humano tiene libre albedrío, mis hermanos? Lo tuvo con Adán y Eva. Eran libres de escoger entre lo bueno y lo malo, pero cuando ellos decidieron el mal, ¿sabes? En consecuencia, toda su raza, ¿cómo nació? Siendo esclavos del pecado y de sus deseos. Mi hermano, el ser humano ha perdido su libre albedrío, porque el ser humano sin Cristo, ¿sabes qué es lo único que hace? Pecar. Mi hermano, si alguien dice creer que tiene libre albedrío, yo tengo libre albedrío para escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Ok, mi hermano. Pues te propongo que desde mañana comiences a solo hacer el bien. Y nos vemos en un mes. A ver si es cierto que tienes libre albedrío. Mi hermano, no pasará un día sin que te des cuenta y digas, no puedo dejar de hacer lo malo. Por más que me lo propongo, no soy libre. Soy un esclavo. Soy un esclavo del pecado. Soy un esclavo de mis deseos pecaminosos. O sea, aunque diga, ya no lo voy a volver a hacer, lo volvemos a hacer. Y ahora sí me lo propongo, no, te lo prometo, Señor, y voy a ejercer mi libre albedrío. ¿Y sabes qué volvemos a hacer? Lo mismo, porque somos esclavos del pecado, y el único que puede liberarnos y volvernos a dar libre albedrío, ¿sabes cómo se llama? Jesucristo. ¿Que el cristiano peca? Sí, pero el cristiano ya es libre, mi hermano. El cristiano es libre porque tiene a Cristo, y el cristiano sí puede decirle no al pecado. Si pecamos, es porque hemos decidido pecar. Pero podemos no hacerlo, mi hermano, porque tenemos a Cristo, y Él nos da su vida, nos da su fuerza. El único que puede romper con la maldición heredada de nuestros padres, ¿sabes cómo se llama?
Jesucristo, mis hermanos. Y si tú quieres romper con esa maldición, ¿sabes qué tienes que venir? ¿Sabes qué tienes que hacer? Venir de una vez y para todas delante de nuestro Señor Jesucristo, confesar tu pecado, mi hermano, y decirle: Señor, me arrepiento, perdóname, hazme nacer de nuevo. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? Se rompe esa maldición, mis hermanos. Se rompe de una vez y para todas, porque el sacrificio de Cristo fue tan perfecto, mis hermanos, que al venir a Cristo Él rompe con esa maldición. Y no como algunas corrientes cristianas: es que mi hermano, ya eres cristiano, pero tienes que romper con esas maldiciones generacionales. Oye, mi hermano, yo cuando me arrepentí, Cristo rompió todas esas maldiciones. Y yo ni mis hijos tenemos que cargar ya con esas maldiciones. Pero mi hermano, recordemos, en nuestro corazón aún hay residuos de pecado. Y las acciones que yo cometa, mis hermanos, pueden provocar pecados en mis hijos. Si Noé no se hubiera embriagado, regresemos a la historia, mis hermanos. Si Noé no se hubiera embriagado, otra vez, si Noé no se hubiera embriagado, no se hubiera desnudado, Cam no lo hubiera visto desnudo, Cam no se hubiera burlado de él, Cam no hubiera salido a decirle a sus hermanos, y Cam no hubiera sido maldecido. Mis hermanos, un pecado, todo lo que arrastró: Noé se emborrachó, se desnudó, su hijo lo miró, se burló, salió a proclamar a los 4 vientos burlándose de él, y a continuación su hijo fue maldecido por el pecado. ¿Cómo comenzó todo? Por el pecado del padre. Por eso decía, no estamos justificando a Noé, no lo estamos justificando, pero Cam no era el juez de su padre. Cam no era el juez de su padre. Pero en Gálatas 3:13, y termino, dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Te leí de la Nueva Traducción Viviente, te lo vuelvo a leer. Gálatas 3:13, Nueva Traducción Viviente. El único que puede romper con la maldición que heredamos por el pecado de nuestros antepasados y de nuestros mismos pecados, el único que puede romper con esa maldición fue Cristo. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 3:13: pero Cristo nos ha rescatado, nos ha salvado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mi hermano, quiero concluir diciendo que tú y yo hemos pecado. Tú y yo hemos pecado, mi hermano. No podemos venir aquí levantando las manos y decir: yo soy como Sem, yo soy como Jafet, y sobre mí solo debe haber bendición. No, mi hermano, porque también tú también te has rebelado contra tu autoridad suprema llamada Dios. Yo me he rebelado contra mi autoridad suprema llamada Dios. Y en ciertos momentos de mi vida también yo creo me he rebelado contra mi autoridad, que fueron mis padres o que son mis padres. Me he rebelado. No soy una perita en dulce, como creo que tampoco nadie de nosotros lo es. Y merecemos la maldición. Pero ¿sabes, mi hermano? Leí una frase y dice así: no serás condenado por pecar, mi hermano. No serás condenado por cometer pecado. ¿Quién no ha cometido pecado? Todos. ¿Sabes por qué serás? Bueno, tú no. ¿Sabes por qué serán condenados? Por permanecer en su pecado, que es diferente. Mi hermano, no serás condenado por pecar, pero sí serán condenados todos aquellos que permanecen en su pecado. Hay perdón en la cruz del Calvario, mis hermanos. Hay perdón en la cruz de Cristo. Si venimos a Él en arrepentimiento y dice: Señor, he pecado, pero no quiero permanecer en mi pecado, Señor.
No quiero que esta maldición me alcance a mí, a mis hijos y a mis descendientes. No quiero. Señor, sálvame. Señor, rescátame, como dice este pasaje, que Cristo Jesús nos ha rescatado. Rescátame de la maldición dictada sobre mí. Rescátame, Señor. ¿Por qué no venimos a Cristo, mis hermanos, en oración, pidiéndole que nos rescate de la maldición tanto heredada por nuestros padres como de la maldición misma que nosotros nos hemos acarreado por nuestras desobediencias? Venimos a Dios en oración.